Les saludo muy cordialmente, queridos amigos y hermanos que están conectados. El título de nuestro tema para esta hora es ¿Con cuál naturaleza vino Jesús? Tenemos mucha tela para cortar, así que vamos a orar y entramos de lleno a nuestro tema. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio ahora de abrir tu palabra, de comparar el espíritu de profecía, para determinar con cuál naturaleza vino Jesús, no con el fin de una información académica, sino para ver cómo impacta nuestra lucha con el pecado y cómo podemos ganar la victoria. Pedimos tu compañía, reclamamos la promesa de tu presencia, en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Nuevamente la pregunta, ¿con cuál naturaleza vino Jesús? Comencemos nuestro estudio en Romanos 1 y los versículos 1 al 3. Romanos 1, 1 al 3. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Este texto es muy importante porque nos dice que Jesús nació de un linaje humano. Específicamente era descendiente carnal de David. Ahora notemos Juan, el capítulo 1 y el versículo 14. San Juan 1, 14. Hablando de la encarnación dice, y aquel verbo fue hecho carne. Una mejor traducción es llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que esto nos dice que el verbo llegó a ser carne. Ahora leamos Gálatas 4 y el versículo 4 y 5. Gálatas el capítulo 4 y los versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, alguien podría decir, pero Pastor Bor, ¿cómo es que Jesús era del linaje de David si su padre era Dios? Bueno, la respuesta es que María era del linaje de David. Así que Jesús recibió la herencia física de David a través de la madre de Jesús, de María. Así que aquí nos dice, nacido de mujer. Ahora vamos a Romanos 8 y vamos a leer los versículos 1 al 4. Romanos 8 y el versículo 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. La palabra andar, cuando se usa en el Nuevo Testamento para referirse a una persona, está hablando de su conducta. Es decir, no está hablando de andar físicamente con las piernas. La palabra andar significa conducta. Así que nos dice aquí que los que están en Cristo Jesús son los que no andan, cuya conducta no es conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que están en Cristo Jesús andan porque tienen la influencia en su vida del Espíritu Santo. Por eso no andan en la carne. Sigue diciendo versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, no está hablando sencillamente que tenemos carne física, está hablando de la naturaleza carnal, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos, es decir, no nos comportamos, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Varias veces se usa la palabra carne aquí. Los que están en Jesús no andan conforme a la carne. Nos dice aquí que Jesús vino en semejanza de carne de pecado. Y luego dice que condenó el pecado en la carne, se sobreentiende que fue en carne de pecado. Y luego dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, no nos comportamos conforme a la carne, es decir, conforme a la naturaleza carnal, sino conforme al Espíritu. Ahora, algunas personas arguyen de que aquí dice que Jesús vino en semejanza de carne de pecado. Y dice, no fue en carne de pecado, fue en semejanza de carne de pecado. Esta palabra, homoioma, se usa 3 veces en el Nuevo Testamento. Y siempre el significado no es diferencia, sino similitud. Semejanza significa similar, no idéntico. Jesús no era idéntico a nosotros, era similar. Podemos saber claramente que Jesús no vino con la naturaleza de Adán antes de la transgresión, porque Adán no tenía carne de pecado. Así que lo que quiere decir este pasaje es que Jesús vino como nosotros, no vino como Adán, porque Adán no vino en carne de pecado. Ahora, sigamos nuestra lectura en Hebreos el capítulo 2 y el versículo 11 y 12 y luego los versículos 14 al 18. Hebreos 2, 11 y luego 11 y 12, 14 al 18. Porque el que santifica y los que son santificados, esos somos nosotros, de uno son todos. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Qué nos llama Jesús? Jesús nos llama sus ¿qué? Sus hermanos. Entonces, ¿quién es nuestro Padre? Nuestro Padre es Dios, es el Padre. Jesús es su Hijo y nosotros llegamos a ser hijos cuando nos hacemos hermanos y hermanas de Jesús. Sigue diciendo el versículo 12, diciendo, aquí está hablando Jesús, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Así que por cuanto los hijos, por ende hijos de Dios, del Padre, participaron de carne y sangre, Él, es decir Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser, ahora escuchen bien, debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Todos los seres humanos son hermanos de Jesús? No. Todos los seres humanos no son hermanos de Jesús. Jesús dijo, los que hacen la voluntad del Padre son mis hermanos y mis hermanas. Así que, semejante a quién llegó a ser Jesús, no a un pecador empedernido que no ha nacido de nuevo, sino que vino como nosotros que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Así que dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado en una naturaleza semejante a la de nosotros, dice, como él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Es todo ser humano hermano de Jesús? Los hermanos y las hermanas de Jesús son los que lo han recibido como Salvador personal. Jesús no nació con la naturaleza caída de Adán inmediatamente después que Adán pecó. Jesús recibió la naturaleza humana de Adán después que Adán fue regenerado por el Espíritu Santo, después que Adán se arrepintió, ofreció el sacrificio y miró hacia el Mesías en el futuro. Thomas Davis, quien escribió un libro muy interesante, nos dice lo siguiente en cuanto a la naturaleza humana que recibió Jesús. Jesús no se encarnó
con la naturaleza que tienen todos los hombres en común. No vino a este mundo para ser en todos los aspectos como todos los hombres. La naturaleza humana que se le concedió no era la del pecador que no ha sido regenerado. Tenía una naturaleza humana en común solo con aquellos que han experimentado un renacimiento espiritual. Cuando leemos que Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos, entendemos que tuvo una naturaleza como la que tienen los que han nacido de nuevo. Es decir, Jesús nacido de nuevo, podríamos decir. Si Jesús hubiera nacido con una naturaleza pecaminosa, sin la ayuda del Espíritu Santo, Jesús no hubiera podido vencer el pecado en su vida. Ahora vamos a Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 15. Hebreos 4:15. Y aquí llegamos a una pregunta muy importante. ¿Será que Jesús fue tentado solo de afuera o fue tentado también de adentro de su ser? Los que creen que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión dicen, bueno, Jesús fue tentado como Adán externamente, pero no tenía esa naturaleza pecaminosa que jalaba hacia pecar. Vamos a Hebreos 4 y el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en casi todo. Yo sé que los que están escuchando dicen, pastor, ¿por qué? Tiene que conseguir otros lentes nuevos porque está leyendo mal. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Están entendiendo lo que está diciendo? Es la misma palabra homoioma que vimos en Romanos el capítulo 8. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, como nosotros, pero con una diferencia. Nunca pecó. Cuando dice sin pecado, no significa que no tenía una naturaleza pecaminosa. Significa que Jesús nunca permitió que la naturaleza pecaminosa se manifestara en pecado. Ahora vamos a Filipenses 2 y el versículo 6 al 8. Este es el tercer texto que usa la palabra homoioma. Filipenses 2 y el versículo 6 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Yo pregunto, ¿era Jesús un hombre real? ¿Era un verdadero hombre? No, pero aquí dice que era semejante a los hombres. ¿Qué significa semejante a los hombres? Vino como nosotros. Es decir, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, como nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora vamos a Santiago 1, 14 y 15. Este es un pasaje que leímos en realidad del 13 al 15. Lo leímos ayer en el tema anterior a este, que es básico para el que estamos tratando ahora. Vamos a ver cuál es el proceso de la tentación y el pecado. Dice allí en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, yo pregunto, ¿el ser tentado es pecado? ¿Tentación es pecado? No, tentación no es pecado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esta es una de las razones por las cuales Cristo tuvo que venir a esta tierra como hombre. Porque si hubiera venido como Dios, no hubiera podido ser tentado, porque Dios no puede ser tentado. Una de las razones de la encarnación es que Jesús como humano pudiese ser tentado en forma real. Así que sigue diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, una traducción de eso pues, de su propio deseo interno, es atraído y seducido. En otras palabras, la naturaleza pecaminosa que hace, le da un jalón a la persona. Y luego sigue diciendo, entonces la concupiscencia, o sea, el deseo interno, ¿qué hace?
Entonces la concupiscencia, después que ha ¿qué? Concebido, es decir, cuando hemos acariciado ese jalón, dice, ¿qué pasa? Después que ha concebido, da a luz ¿qué? El pecado, la acción, el pensamiento, el motivo, la palabra pecaminosa. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué cosa? Muerte. Ojalá que esto sea claro. No necesita uno la sabiduría de Albert Einstein para entender estos asuntos. Ahora, algunos toman un texto que dicen, este texto indica que Jesús nació con una naturaleza sin pecado. Dice David, y ellos dicen en contraste con Jesús, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Enseguida dicen en pecado, es decir, David fue concebido en pecado, pero Jesús tenía la naturaleza sin pecado como Adán antes de la transgresión. Pero a la luz de todas las escrituras, todos los textos que estamos estudiando, debemos dejar que la Biblia se explique leyendo todos los versículos, o si no, seríamos guardadores del domingo, porque los que guardan el domingo usan Apocalipsis 1 y el versículo 10, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y ustedes saben que usan otros textos para tratar de comprobar que el domingo es el día de reposo. Este texto singular no puede contradecir todo el testimonio del resto de las escrituras. ¿Qué significa que en pecado me concibió mi madre? Sencillamente significa que David heredó ¿qué cosa? Una naturaleza pecaminosa de parte de su madre. Ahora les voy a mostrar un punto muy importante. Elena White tiene una cita que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 297, que dice así. Está hablando de la resurrección al final de la historia. Cuando los pequeños infantes, ¿qué es un pequeño infante? Es un bebé, ¿verdad? No ha alcanzado la edad de la razón. Cuando los pequeños infantes salen inmortalizados de sus lechos polvorientos, inmediatamente vuelan hacia los brazos de sus madres. Se encuentran de nuevo para nunca más separarse. Pero muchos de los pequeños no tienen madres allí. Procuramos en vano escuchar el canto de triunfo entonado con arrobamiento por la madre. Los ángeles reciben a los infantes sin madres y los conducen hacia el árbol de la vida. Ahora, si el tener una naturaleza pecaminosa es pecado, estos infantes son pecadores, ¿y por qué entonces son resucitados? Para llevarlos a la gloria. Una pregunta muy importante. Ahora hablemos un poco entonces de lo que es el pecado. En 1 Juan 3:4 tenemos la única definición en la Biblia de lo que es pecado. Dice allí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley o transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? El pecado es quebrantar, ¿qué cosa? La ley de Dios. Yo pregunto, ¿esos niñitos, esos infantes habían quebrantado la ley de Dios? ¿A sabiendas? No. No habían llegado a la edad de la razón y sin embargo se van a salvar. ¿Cómo se van a salvar si tenían una naturaleza pecaminosa? Y la naturaleza pecaminosa es pecado. Y no tuvieron la oportunidad de creer, ni de arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Y de confiar en Jesús, porque no habían alcanzado la edad de la razón. Ahora, la hermana Elena de White tiene esta cita que aparece en varias de sus obras. Esta la conseguí en el libro Fe y Obras, página 56. Ahora bien, nosotros queremos entender qué es pecado. Es la transgresión de la ley de Dios. Esta es la única definición que dan las Escrituras. Algunos dicen, no, el pecado es separación de Dios. No, la separación de Dios es la consecuencia del pecado. Vuestros pecados han hecho separación entre ustedes y Dios para que Dios en realidad no pueda hacer caso, responder afirmativamente a la oración. El pecado entonces es actuar contrario a los 10 mandamientos. Pero viene, escuchen bien, pero viene como resultado del jalón interno de la naturaleza pecaminosa. La transgresión de la ley es actuar mal.
porque la persona ha cedido antes internamente al jalón de la naturaleza pecaminosa. La transgresión de la ley es interna, antes que sea externa en acción. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, adulteró en su corazón, ¿sí o no? Respondió al jalón interno, a la inclinación eterna, al deseo interno antes de cometer la mala acción. Es decir, pecó antes de actuar. Noten lo que dice Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Esa es la acción. No cometer adulterio es la acción. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿ya qué? ¿Ya adulteró dónde? Con ella en su corazón, porque respondió ¿al qué? Al jalón. Jesús tenía una naturaleza pecaminosa y nunca respondió al jalón. Y por esa razón nunca cometió la acción. Jesús nunca adulteró, porque nunca respondió al jalón de la naturaleza pecaminosa, que es la codicia, y por lo tanto nunca cometió el acto. Tener la naturaleza pecaminosa no es pecado. Es pecado cuando uno responde al jalón y luego, como resultado, muchas veces, no todas, comete la mala acción. Ahora nos preguntamos, ¿qué son las propensiones que no tuvo Jesús? Porque la hermana White dice que Jesús no tuvo propensiones. ¿Qué es eso? Propensiones malas son inclinaciones o jalones o proclividades internas hacia el pecado. Estas tendencias se fortalecen por la indulgencia en el pecado. Tener la propensión no es pecado en sí, al menos que cedamos al jalón, al menos que cedamos a la proclividad. Elena White explicó que Jesús tomó nuestra naturaleza caída, pero no corrompida, pues nunca permitió que esa naturaleza se expresara en pensamiento ni en acción. Esto es lo que escribió en el manuscrito 57 de 1890. Cristo tomó nuestra naturaleza caída, pero no corrompida. Y pues se sobreentiende, no corrompida porque nunca que pecó. Pero no corrompida y ahora escuchen, y no se corrompería al menos que le hiciera caso a las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. Clarísimo. Elena White repetidas veces enfatizó que aunque Jesús tomó la naturaleza caída de Adán, voy a leer unas citas un poco más adelante, esa naturaleza se mantuvo siempre libre de pensamientos, motivos, palabras y acciones de pecado. Jesús estuvo todo el tiempo bajo el control del Espíritu Santo. Nunca deliberó ni jugó con la tentación. Nunca se inclinó, tuvo una tendencia, una proclividad o una propensión de ceder a la tentación. El instante que llegaba la tentación, Jesús resistía el jalón. Así fue que Jesús condenó el pecado en carne de pecado. No es difícil entenderlo, hermanos y hermanas. Muchas veces yo creo que tratamos de decir que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de la transgresión para justificarnos a nosotros en los pecados que decían son demasiado fuertes, no los podemos vencer. La carne pecaminosa no será quitada solo cuando Jesús venga. Pero ahora podemos tener un corazón puro en carne pecaminosa. Lo que necesitamos es un corazón regenerado en carne pecaminosa. Ahora voy a tomar el lujo de leer una serie de citas del Espíritu Profecía que son absolutamente claras. Cuando yo leí estas citas, cuando estuve en el simposio en Colombia que mencioné ayer, algunas personas vinieron y dijeron, pastor, nosotros nunca conocíamos esas citas. Quedaron impactados, porque lamentablemente algunas de las citas están en fuentes no publicadas en español. Están en la Review and Herald, en Signs of the Times y en otras publicaciones. Y en realidad no tenían conocimiento de ellas y quedaron impactados.
Ahora voy a tomar el lujo de leer. No me gusta mucho leer cuando estoy presentando algo porque la gente se distrae, pero ustedes van a ver estas citas en pantalla después, cuando se haga la postproducción. Noten lo que dice en la matutina, Exaltada Jesús, página 85. Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana y pasó por la infancia, la niñez y la juventud con el fin de aprender cómo simpatizar con todos y dejar así un ejemplo para todos los niños y jóvenes. Él conoce las tentaciones y debilidades de los niños. La naturaleza caída del hombre la tenía Jesús. Note lo que dice esto. Tenía la naturaleza pecaminosa, pero nunca permitió que se expresara en pecado. Esta cita viene de Mensajes Selectos, tomo 1, página 300. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, ¿cómo es la cosa? ¿Qué naturaleza adoptó Jesús? Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Adoptó la naturaleza pecaminosa, caída, pero nunca ¿qué? Nunca participó de su pecado, es decir, nunca actuó pecaminosamente. Sigue diciendo, fue conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades y fue en todo tentado a nuestra semejanza. Y sin embargo, no conoció el pecado. ¿Cuál es la única definición del pecado? ¿Qué? Transgresión de la ley. Es decir, esto está diciendo que Jesús nunca pecó, nunca transgredió la ley. Cuando dice que no conoció pecado, no significa que no tenía una naturaleza pecaminosa. Significa sencillamente que Jesús nunca pecó, porque la única definición del pecado es transgresión de la ley. Así que cuando dice que no conoció pecado, significa que no conoció la transgresión de la ley. Y luego dice, no debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. Nuevamente, porque nunca pecó. Aquí hay otra cita, Mensajes Selectos, tomo 3, página 158. Tened en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. ¿Cómo es la cosa? La victoria y la obediencia de Cristo es la de un ¿qué? Verdadero ser humano. En nuestras conclusiones cometemos muchos errores debido a nuestras opiniones equivocadas acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando nosotros le damos, escuchen las implicaciones, cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás, destruimos el carácter completo de su humanidad. Él da a todos los que lo reciben por la fe su gracia y su poder que les atribuye. La obediencia de Cristo a su Padre era la misma obediencia que se requería del hombre. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que el poder divino se combine con su capacidad. Tal ocurría también con Cristo Jesús. Él podía echar mano del poder divino. Él no vino a nuestro mundo para prestar obediencia como un Dios menor a otro mayor, sino como un hombre que debía obedecer la santa ley de Dios, y de esta manera Él es nuestro ejemplo. A veces yo uso un ejemplo, a algunos no les gusta que use el ejemplo de Superman, pero es solamente una ilustración, es como una parábola. Supongamos que Superman existiera y se aparece aquí en esta puerta y dice, por favor síganme. Y vamos nosotros afuera con Superman. Y Superman sale volando y dice, seguid en pos de mí. ¿Puedo yo seguir en pos de él? No, porque él tiene poderes que yo no tengo. De la misma manera, si Jesús dice, sigue mi ejemplo, seguid en pos de mí, y yo no tengo acceso al mismo poder que tiene él, entonces es imposible que yo siga su ejemplo. Noten lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 125. Después del gran chasco hubo pocas personas que se dedicaron de todo corazón a la investigación de la palabra. Pero algunos no se desanimaron ni negaron que el Señor los había guiado. A estos la verdad les fue revelada punto por punto.
y se entrelazó con sus recuerdos y sentimientos más apreciados. Ahora escuchen esto. Los buscadores de la verdad sentían que la identificación de Cristo con su naturaleza, es decir, con la de ellos y sus intereses, era completa. Jesús se identificó completamente con nosotros. Note lo que dice Primeros Escritos, página 152. Satanás se alegró de nuevo con sus ángeles de que, por haber causado la caída del hombre, lograba hacer descender al Hijo de Dios de su excelsa posición. Es decir, Satanás se alegró, dijo, ahora Cristo va a tener que descender para salvar al hombre. Sigue diciendo la cita. Dijo a sus ángeles que cuando Jesús, escuchen, tomara la naturaleza del hombre caído. ¿Cuándo qué? Cuando Jesús tomara la naturaleza de hombre caído, podría vencerlo e impedir el cumplimiento del plan de salvación. Satanás dijo, si pude vencer a Adán, si pude vencer a todos los seres humanos, todos han pecado, Jesús no se va a escapar tampoco. Aquí viene otra cita, también de Primeros Escritos, página 150. También les dijo Satanás a sus ángeles que ellos tendrían una parte que cumplir, estar con él y fortalecer. Estos son los ángeles fieles. También les dijo a los ángeles fieles que ellos tendrían una parte que cumplir, estar con él y fortalecerle en varias ocasiones. Está hablándole Dios a los ángeles, que tomaría la naturaleza caída del hombre y su fortaleza no equivaldría siquiera a la de ellos. Aquí hay otra cita, esta cita es poderosa, se encuentra esta cita, a ver si puedo conseguir, en la Review and Herald, febrero 24, 1874. La gran obra, este es clarísimo, la gran obra de la redención se podía cumplir tan solo si el Redentor tomaba el lugar del Adán caído. No del Adán antes de la transgresión, del Adán caído. Con los pecados del mundo colocados sobre él, debía pasar por el mismo terreno a donde tropezó Adán. Sobrellevaría la prueba que Adán fracasó en soportar y que sería casi infinitamente más severa que la que sufrió Adán. Vencería en favor del hombre y conquistaría al tentador para que, por medio de su obediencia, su pureza de carácter, su integridad inconmovible, su justicia se le pudiera imputar al hombre de tal manera que por medio de su nombre el hombre pudiese vencer al enemigo por su propia cuenta. Ahora, hay una cita poderosa en El deseo de todas las gentes, página 32. Ustedes recuerdan que ayer leí una cita del pastor Jones donde decía que Jesús tomó la naturaleza que tenían sus antecesores en su genealogía. Ahora fíjense, la hermana White estuvo de acuerdo con esto. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Es decir, hubiera sido una humillación prácticamente infinita que Jesús tomara la naturaleza de Adán antes de la transgresión. Pero ahora noten. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aquí viene una parte clave, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Noten que una vida sin pecado no significa no tener la naturaleza pecaminosa, significa no cometer pecado. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 290, Elena White escribió, Cristo no tomó la naturaleza humana en forma aparente, la tomó de verdad. En realidad poseyó la naturaleza humana. Y ahora cita Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Era el hijo de María, era de la simiente de David,
de acuerdo con la ascendencia humana. Se declara de él que era hombre, el hombre, Cristo Jesús. En Signs of the Times, octubre 17, 1900, esto es mucho después de Indianápolis, Elena White escribió: Adán fue tentado por el enemigo y cayó. No fue el pecado que moraba en él lo que causó que se diera, pues Dios lo hizo puro y recto a su propia imagen. Así que está hablando de Adán. No había pecado que moraba en Adán. Sigue. Era tan libre de culpa Adán como los ángeles que están delante del trono. No había en él principios corruptos, ninguna tendencia al mal. Pero, ahora viene el contraste, pero cuando Cristo vino a enfrentarse a la tentación de Satanás, llevó la semejanza de carne de pecado. Claro, clarísimo. El deseo de todas las gentes, página 117. En nuestra humanidad, Cristo había de redimir el fracaso de Adán. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos de pecado. Gozaba de la fortaleza de una humanidad perfecta y tenía pleno vigor de mente y cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. Ahora no. Pero no fue así con Jesús cuando fue al desierto para enfrentarse a Satanás. Por 4000 años, la familia humana había estado disminuyendo, ahora escuchen, en fuerza física, poder mental y en valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Claro, aquí hay otra cita. En la matutina, Exaltad a Jesús, página 339, Exaltad a Jesús, 339, dice así: en Cristo se unieron la divinidad y la humanidad. Escuchen cuidadosamente. En Cristo se unieron la divinidad y la humanidad, el creador y la criatura, la naturaleza de Dios cuya ley había sido transgredida. Ahora escuchen. Y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encontraron en Jesús. Poderoso. Nuevamente dice, en Cristo se unieron la divinidad y la humanidad, el creador y la criatura, la naturaleza de Dios cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encontraron en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Aquí hay otra, viene de Youth's Instructor, diciembre 20, 1900, cita que no está en español. Reflexionad sobre la humillación de Cristo. Él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana caída y sufriente, degradada y manchada por el pecado. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Clarísimo. Mensajes selectos, tomo 1, 314 y 315. En el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador. ¿En lugar de quién? Adán el pecador. Por el contexto, en lugar del pecador. 4000 años después de que Adán dio la espada a la luz del hogar. Separada de la presencia de Dios, la familia humana se había apartado cada vez más en cada generación sucesiva de la pureza, la sabiduría y los conocimientos originales que Adán poseyera en el Edén. Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza humana tal como existían cuando vino a la tierra para ayudar al hombre. Y a fin de elevar al hombre caído, Cristo debía alcanzarlo donde estaba. Él tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degeneración del hombre. El que no conoció pecado, llegó a ser pecado por nosotros. Se humilló a sí mismo calificado para llegar hasta el hombre y elevarlo de la degradación en que el pecado lo había sumergido.
Y luego en Mensajes para los Jóvenes, página 65, ella escribió, Él, Jesús, sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural. ¿Cómo es la cosa? ¿Jesús fue tentado de adentro, sí o no? ¿Cómo no? Porque dice, Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural. Ese es el jalón del cual he estado hablando. Y ayudará en cada momento de tentación. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 111 y 112. En sus conflictos con Satanás, la familia humana dispone de toda la ayuda que tuvo Cristo. No necesitamos ser vencidos. Podemos ser más que vencedores mediante aquel que nos ha amado y ha dado su vida por nosotros. Habéis sido comprados por precio. ¿Y qué precio? En su humanidad, el Hijo de Dios luchó con las mismísimas, terribles y aparentemente difíciles tentaciones. A adorar al Dios de este mundo, a sacrificar una eternidad de bienaventuranza por los placeres fascinadores de esta vida. Cada uno será tomado, pero declara la palabra que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Podemos resistir y vencer al astuto enemigo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 478. Jesús resistió a la tentación mediante el poder que puede tener el hombre. Se aferró del trono de Dios. Y no hay un hombre o mujer que no pueda tener acceso a la misma ayuda mediante la fe en Dios. Voy a leer algunas más. No me gusta leer tanto, pero algunos dicen, bueno, alguna gente escoge una cita de la hermana White y la saca de contexto. Pues estamos leyendo muchísimas y con un propósito especial. Esta cita está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 262. Pero la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Y en esa fortaleza podía soportar todas las tentaciones que Satanás acumulara contra él. Y sin embargo, mantendría su alma inmaculada sin pecado. Y ese poder para vencer, ahora escuchen bien, ese poder para vencer, Cristo lo daría a cada hijo e hija de Adán que aceptara por fe los justos atributos de su carácter. Deseado de todas las gentes, 3:31. La intervención del tentador no ha de ser retenida no ha de ser tenida por excusa para cometer una mala acción. Satanás se alegra cuando oye a los que profesan seguir a Cristo, buscando excusas por su deformidad de carácter. Son estas excusas las que inducen a pecar. Es decir, cuando tú dices, Jesús no tenía la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros, la carne es débil y por lo tanto el jalón es demasiado fuerte, no podemos vencer. La hermana White dice, aquí, son excusas las que inducen a pecar. No hay disculpa para el pecado. Un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo, es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. Aquí hay una cita muy interesante, tiene que ver con la escalera que vio Jacob. Ahora, nosotros lo llamamos la escalera de Jacob, pero no es la escalera de Jacob, es la escalera de Jehová que Dios le mostró a Jacob. Y el arca de Noé no era de Noé, era un arca que Dios mandó a construir. El templo de Salomón no era el templo de Salomón, sino de Jehová. Dice, bueno, pastor, está siendo demasiado picky, como decimos en inglés. Bueno, pero debemos ser precisos y exactos en lo que decimos. Escuchen esto. Cristo es la escalera que Jacob vio, cuya base descansaba en la tierra y cuya cima llegaba hasta la puerta del cielo, hasta el mismo umbral de la gloria. Si esa escalera, escuchen ahora, si esa escalera no hubiese llegado a la tierra, y le hubiese faltado un solo peldaño, habríamos estado perdidos. Pero Cristo nos alcanza donde estamos, no donde estaba Adán, donde estamos nosotros. Tomó nuestra naturaleza y venció, a fin de que nosotros, tomando su naturaleza, pudiésemos vencer. ¿La naturaleza de quién tomó Jesús? ¿La de Adán antes de la transgresión o la nuestra? Vez tras vez dice ella, la nuestra. Ahora va a citar Romanos 8. Hecho en semejanza de carne de pecado, vivió una vida sin pecado,
Ahora por su divinidad echa mano del trono del cielo, esa es la parte de arriba de la escalera, mientras que por su humanidad, en la parte de abajo, llega hasta nosotros. Él nos invita a obtener por la fe en Él la gloria del carácter de Dios. Por lo tanto, hemos de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Review and Herald, febrero 18, 1890. El Hijo de Dios fue asaltado a cada paso por los poderes de las tinieblas. Después de su bautismo fue llevado por el Espíritu al desierto y sufrió la tentación por 40 días. Y ahora la hermana White va a mencionar cartas que ha estado recibiendo. Me han llegado cartas afirmando que era imposible que Cristo tuviera la misma naturaleza que el hombre, pues si la hubiera tenido habría caído bajo tentaciones similares. Si no tuvo la naturaleza del hombre, entonces no podía ser nuestro ejemplo. Si no fue partícipe de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Si no hubiera sido posible que cediera ante la tentación, no podría ayudarnos. Es una solemne realidad que Jesús vino para pelear las batallas del hombre en favor del hombre. Su tentación y victoria nos enseñan que la humanidad debe copiar el modelo. El hombre debe llegar a ser partícipe de la naturaleza divina. Bueno, no sé cuántas más leer. Vamos a leer hasta que se termine el tiempo. Aquí hay otra. Esta cita es larga, Mensajes Selectos, tomo 3, página 152. La obediencia que Cristo le rindió a su Padre es la misma que se le exige al hombre. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que se combine el poder divino con la instrumentalidad humana. Asimismo con Jesús. Él podía asirse del poder divino. No vino a nuestro mundo como un Dios menor para rendirle obediencia a un Dios mayor. Vino como hombre para obedecer la ley y ser así nuestro ejemplo. El Señor Jesús vino a nuestro mundo no para revelar lo que Dios podía hacer, sino lo que el hombre podía alcanzar por medio de la fe en el poder de Dios, ayudándolo en toda emergencia. Por medio de la fe, el hombre sería participante de la naturaleza divina para vencer la tentación a la cual se veía enfrentado. El Señor demanda ahora que todo hijo e hija de Adán, por la fe en Jesucristo, les sirva en la naturaleza humana que tenemos ahora. Un par de citas más antes de terminar. Esta se encuentra en la maravillosa Gracia de Dios, página 23, una matutina de hace algunos años. Génesis 3:15. ¡Qué amor! ¡Qué asombrosa condescendencia! El Rey de Gloria se propone humillarse a sí mismo para ponerse al nivel de la humanidad caída. Colocaría sus pies en los pasos de Adán. Escuchen ahora. Tomaría la naturaleza caída del hombre y lucharía contra el poderoso enemigo que triunfó sobre Adán. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza caída del hombre. Lo dice vez tras vez, hermanos y hermanas. Aquí hay otra cita, reflejemos a Jesús, página de octubre 16, reflejemos a Jesús en una matutina. Dice, sin el poder transformador que solo puede producirse por medio del poder divino, las propensiones pecaminosas originales, que es la naturaleza pecaminosa, quedan en el corazón con su fuerza para forjar nuevas cadenas para imponer una esclavitud que nunca puede ser quebrada por el poder humano. Por eso yo digo, si Jesús nació solo con la naturaleza pecaminosa, no regenerada por el Espíritu Santo, no hubiera podido obedecer la ley de Dios. Porque la naturaleza humana caída, sin ayuda, no puede obedecer. Así que Jesús nacido de nuevo. Comenzó a donde yo comienzo cuando nazco de nuevo. De no ser así, Jesús no podría haber vencido el pecado, ni tampoco puedo yo. De la misma manera, nosotros tenemos carne de pecado. Pero en esa carne de pecado podemos tener corazones puros por medio del poder del Espíritu Santo.
Cuando Jesús venga, recibiremos carne santa como la que recibió Jesús cuando resucitó. Así es que nosotros pasamos por la misma experiencia por la cual pasó Jesús. Termino leyendo una cita que encontramos en El Deseado de todas las gentes, página 671. Dice así: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer, escuchen esto, para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Algunos dicen, no, pero es que la herencia que yo recibí, ¿quién puede vencer el pecado con esa herencia? Otro dice, y con el mal ejemplo, el ambiente donde yo crecí, ¿quién puede vencer el pecado habiendo crecido en ese ambiente? El Señor Jesucristo, a través del Espíritu de profecía, dice claramente, Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. La Biblia dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, prácticamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y alguno dice, pero pastor, ¿cómo puedo yo subyugar ese jalón interno? ¿Cómo puedo subyugarlo? La respuesta es que no podemos subyugarlo. Tenemos que hacerle una entrega de nuestra voluntad al Señor Jesucristo. Tenemos que pedir diariamente una infusión del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo amortigüe y conquiste y subyugue esos deseos pecaminosos, esos jalones de la naturaleza humana. Pero quiero decirles algo, cuando nosotros estamos dedicando nuestro tiempo a ver en la televisión inmoralidad, violencia y espiritismo, entre otras cosas, nosotros lo que estamos haciendo es fortaleciendo la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa lo que va a hacer es que el jalón sea mucho más fuerte cada vez que nosotros llenamos nuestra mente de aquello que contamina nuestra mente. La victoria se encuentra en nuestra vida devocional, prácticamente hablando. Y ese será el último tema que presentaré al concluir este simposio. Lo que nosotros metemos a nuestra mente determina victoria o derrota del pecado. Así de sencillo es. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, nunca digamos, ay, yo soy débil, tengo una mala herencia, crecí en un medio ambiente malo, en realidad yo he tratado de ganar la victoria, pero no la puedo ganar. En realidad, Dios nos promete a nosotros una victoria total sobre el pecado si cumplimos las mismas condiciones que cumplió el Señor Jesucristo. El secreto, el Espíritu de Profecía dice que debemos dedicar 1 hora cada día para contemplar la vida de Cristo, especialmente las escenas finales. Y cuando hagamos eso, veamos las escenas finales, vamos a ver lo que le costó nuestro pecado a Jesús. Cuando sudaba gotas de sangre en Getsemaní, rogaba que Dios le quitara la copa de su ira. Cuando clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras más tiempo medito sobre eso, digo, el pecado es terrible, Señor Jesús. Por favor, dame tu espíritu para poder vencer el pecado, para vencer la naturaleza pecaminosa. Dios nos bendiga y esa sea nuestra experiencia.